Familia agropecuaria, bienvenidos a la multiplataforma de Radio Televisión de Veracruz. Hoy en nuestro programa hablaremos de cómo en nuestras ciudades los árboles no solo embellecen el paisaje, sino que son aliados clave frente al calor, la contaminación y la calidad de vida. Pero su manejo no es improvisado. Detrás de cada poda o derribo existen procesos normativos que buscan garantizar la seguridad de las personas, la salud del arbolado y el equilibrio ambiental. Conocer estas reglas es fundamental para evitar daños innecesarios y tomar decisiones responsables. La poda, por ejemplo, debe realizarse bajo criterios técnicos y en momentos específicos, evitando prácticas agresivas que debiliten al árbol. Y por su parte, el derribo de una medida es una medida extrema, autorizada únicamente cuando hay riesgos estructurales, enfermedades graves o afectaciones justificadas. Así es que todo esto requiere de permisos, dictámenes y en muchos casos, también la supervisión de las autoridades competentes. Y hablar de este proceso normativo en el manejo de árboles urbanos es hablar de orden, de responsabilidad y compromiso con nuestras ciudades verdes. Así que póngase cómodo porque hoy vamos a conocer en materia de trámites, de gestiones, pero sobre todo de conservación de árboles urbanos y de cómo debemos participar. Así que póngase cómodo porque Veracruz Agropecuario ya está al aire. Bienvenidos. Conéctate al corazón de nuestro estado. Radio Televisión de Veracruz te da la bienvenida a Veracruz Agropecuario. Déjate guiar por la ciencia y la conversación. Comparte el trabajo y la tradición. Veracruz Agropecuario, produce orgullo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Veracruz Agropecuario. Estamos muy contentos en este miércoles forestal y ambiental. De verdad que son de los temas para mí favoritos porque son muy apasionantes, ya que nos conectan de muchas formas con la naturaleza. Podemos conectarnos a través de los sentidos, por supuesto. La vista, cuando disfrutamos paisajes de árboles de temporada, como ahorita las jacarandas aquí en la ciudad de Jalapa, son árboles que han sido introducidos, que no son nativos de esta capital del estado, pero que justo en esa temporada de marzo, vaya que adornan las diferentes zonas de nuestra ciudad, allá por el barrio de San José, aquí muy cerca del Cerro de la Galaxia, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, diferentes otras zonas donde existen estos árboles, porque colorean. Usted recordará también hace un par de años si no mal recuerdo, era un framboyán aquí también en el fraccionamiento de Las Ánimas, y que de igual forma fue un atractivo, ¿no?, para muchas personas que por esta floración de color amarillo en todo su follaje, se volvió una bonita postal para muchas familias, parejas, en fin. Se disfrutan mucho los árboles, pero sobre todo nos dotan de varios servicios ambientales, y para ello, para que sean óptimas las condiciones en las que se desarrollen dentro de la ciudad, para que haya un equilibrio también dentro de las zonas urbanas. Tenemos a dos invitados especialistas, ingenieros forestales, que estarán con nosotros más adelante y nos platicarán acerca de todo lo que debemos tomar en cuenta para ello. El día de hoy, a propósito de árboles, estuvimos justo en el centro de la ciudad y nos encontramos con un estudio que estaban haciendo a una jacaranda justamente. ¿Usted ha escuchado de los estudios sónicos de los árboles? Pues sí, les hacen ahí una especie de radiografía con el uso de tecnología, y es lo que le vamos a dejar a continuación, una cápsula acerca del estudio sónico de los árboles. Tomografía sónica en árboles urbanos. En las ciudades, los árboles no solo embellecen el paisaje, también brindan sombra, capturan carbono y forman parte del equilibrio ambiental. Pero ¿cómo saber si un árbol está sano o representa un riesgo? Aunque no lo parezca, hoy en día,
es posible ver el interior de un árbol sin dañarlo. A través de la tomografía sónica, especialistas pueden evaluar su estado de salud con gran precisión. Con sensores alrededor del tronco y un pequeño martillo que genera ondas de sonido. Este método, no invasivo, permite detectar daños internos como pudrición o cavidades. En Jalapa se utiliza esta tecnología para revisar árboles que han sido reportados por la ciudadanía, como esta jacaranda del Parque Juárez. La madera sana transmite el sonido más rápido que la madera dañada. Los resultados se interpretan en una imagen con colores que permiten identificar el estado interno del árbol. En este caso, el ejemplar presenta diversos factores de deterioro que comprometen su estabilidad. Este tipo de estudios forman parte del manejo responsable del arbolado urbano, donde la tecnología se convierte en aliada para tomar decisiones que protejan tanto a la población como al medio ambiente. El cuidado de nuestros árboles también es parte del trabajo agropecuario y ambiental. Con herramientas como la tomografía sónica, se avanza a tener ciudades más seguras y sostenibles. Pues ahí está, ¿qué le pareció? Es una forma de evaluar el estado de los árboles y sobre todo, pues para el bien, insisto, de la convivencia, tanto de nosotros como especie humana que justo ocupamos estos territorios de la naturaleza y sobre todo también para los árboles, ¿no? Para la correcta intervención. Muchos, por supuesto, que se salvan, otros tendrán que ser intervenidos. Oiga, para nosotros esta fecha es muy especial para toda la familia de Radio y Televisión de Veracruz, porque hoy están de manteles largos nuestros compañeros y compañeras de Radio Más. Hoy están cumpliendo, celebrando pues 26 años al aire a través de la frecuencia del 107.7 de FM. Radio Más celebra 26 años de ser la voz que conecta a las y los veracruzanos, difundiendo identidad, música y cultura. Y bueno, pues bajo el lema Cultura que trasciende, radio que permanece, nuestras compañeras y compañeros, pues bajo la batuta, ¿no? de nuestra compañera, de nuestra querida Alejandra Mota, el día de hoy están celebrando todas las producciones, todos los programas que usted escucha, la música, por supuesto, pero también de pues diferentes reflexión, de una gran reflexión también que se hace a través de los diferentes pues programas, invitados, invitadas, de temas muy diversos que están pues al día prácticamente con los temas que se viven o que vivimos socialmente, programas también en lenguas originarias, en fin, una gran familia, la de Radio Más. Por supuesto, hoy estuvieron también en el festejo pues diferentes integrantes de Radio Más y el director general de Radio y Televisión de Veracruz, por supuesto, también, a quien mandamos un gran saludo, pues un gran abrazo a nuestras amigas y amigos de Radio Más. Felicidades. Y bien, pues es momento de comenzar nuestra primera entrevista y bueno, lo vamos a hacer presentando primero a nuestros invitados. Ellos son la ingeniera forestal Arisaí Ortega Mata, quien es, vaya, amiga, colaboradora, muy querida para nosotros aquí en Veracruz Agropecuario. Gracias, Arisaí, por estar con nosotros. Muchas gracias por nuevamente abrirnos las puertas y estar aquí compartiendo algunos temas con ustedes. Y también nos acompaña el ingeniero Misael Domínguez desde Zongolica, si no mal tengo el dato. Así es, un gusto estar con ustedes de aquí desde Zongolica, Veracruz, ¿no? Compartiendo con la ingeniera Arisaí este tema tan importante, ¿no? Que vamos a platicar a continuación. Del Instituto Tecnológico. Así es, Tecnológico de Zongolica. Muy bien, bueno, pues son temas forestales, son expertos justo en la materia. Y bueno, vamos a hablar del arbolado urbano, de los árboles que se encuentran dentro de las ciudades. Cuéntenos de las características principales que encontramos del arbolado urbano. ¿Qué o cuáles son los ejemplares que podemos considerar como tales? Ok, ese es precisamente por lo que debemos empezar, ¿no? Definir qué es un árbol urbano, ¿no? Pues como su nombre lo dice propiamente, no son árboles que se encuentran dentro de la mancha urbana
que en algún momento fueron establecidos en parques, en jardines, en escuelas, en banquetas, ¿no? O incluso aquellos que fueron plantados por el propio propietario en su patio y que pues pasan a ser ya arbolado urbano, o aquellos que por la expansión de la mancha urbana, ¿no? Las ciudades van creciendo, Sí. la expansión de la mancha urbana, pues hay árboles que van quedando dentro, no que la gente pues no lo derriba, no le hace daño, pero se quedan dentro de la mancha urbana, no en la periferia, lo que es la zona periurbana. Esos árboles ya se consideran como árboles urbanos, ¿no? Especies de árboles urbanos que son sujetos de manejo, son sujetos de conservación y también son sujetos de aprovechamiento. Vamos a aprovechar las imágenes. Ahí vemos un árbol, a quien nos escuchaba por radio más, vimos por ahí un árbol y de repente vemos que están sembrados en la banqueta ingeniera. Y va creciendo el árbol, podemos sembrar un tallo, un árbol considerable ahí con el tamaño de un espacio, por cierto, luego hay espacios muy reducidos, pero de repente el árbol crece, empiezan a crecer las raíces y de repente se empieza a levantar la banqueta, incluso hasta las calles, puede llegar a afectar hasta los sistemas de drenajes, ¿no? Sí, sí, bien, pues antes que nada felicitamos, yo creo que nos unimos, ¿verdad, ingeniero? Ambos tecnológicos estamos muy contentos de ser parte de la celebración de Radio Televisión de Veracruz y sus De Radio 26 Más, años, claro. a todos. Y pues bueno, hablando de este tema que es importante, los árboles, hemos visto yo creo que innumerables ejemplares de casos donde, bueno, la intención es buena, reforestar en zonas urbanas, ¿no? La intención es justamente tener zonas verdes, como ya lo explicó muy bien el ingeniero Misael, pero hay especies que deben ser manejadas con criterios selectos, es decir, no todas las especies son aptas para todos los lugares. ¿Por qué? Porque la forma en la que crecen, en la que están en este caso desarrollando, no nada más en la parte aérea, sino interna, que son las raíces, tenemos una dificultad a lo largo del crecimiento. Es decir, en la imagen que estábamos viendo es tomada por su servidor el día de hoy, es un ficus, ¿no? Los ficus, en particular, miren, este es aquí por el área del ferrocarrilera, Sí. Son esos problemas que tenemos. Los árboles crecen, ellos tienen su forma, su taxonomía, pero Su desarrollo. ¿qué pasa? En este caso tenemos ya un problema que con el crecimiento de las raíces estamos viendo que rompen justamente banquetas e incluso podemos tener problemas serios en tuberías o en otros casos cuando es muy alto tenemos problemas aéreos, ¿no? Que ya las ramas empiezan a obstruir inclusive la parte de los cables de la comunicación. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un manejo especial. ¿Qué aspectos técnicos se deben tomar en cuenta? Porque como bien dice, pues ya sea por paisajística, o sea, por embellecimiento, ¿no? Por el ornato, las plantas de ornato que se colocan en las entradas o dentro de nuestros jardines. Y estamos haciendo un bien también para la purificación del aire, por supuesto, el servicio ambiental. El servicio ambiental, el oxígeno, las aves, los insectos, etcétera, ¿no? Muchos servicios ambientales que prestan. Pero los aspectos técnicos que debemos tomar en cuenta para que no pase esto, porque no todos los árboles generan este tipo de afectaciones, ¿no? Claro, yo creo que hay árboles, justamente, tenemos que conocer la estructura del árbol cuando está creciendo. Tenemos que conocer, por ejemplo, cómo se comportan sus raíces. Hay árboles que su raíz es pivotante, en este caso, por ejemplo, algunos cipreses, que son muy elegantes, inclusive cipreses italianos, otras especies, pero sobre todo tenemos que considerar el aspecto de que sean especies nativas, ¿sí? Especies que permitan desarrollarse conforme a las condiciones climáticas y edafológicas que contiene, en este caso, el sitio establecerse. Hay especies, insisto, que su raíz pues, es pivotante, que tenemos una raíz profunda, pero que no nos va a tener justamente esa red, ¿no?, de raíces aéreas y externas que tengamos un problema a lo largo de los años. Otro tema que también se tiene que considerar es el distanciamiento de las especies, claro, ¿no? Entre sí. Sí.
entre sí. Por ejemplo, dice la ley que no tenemos que tener, por ejemplo, en un espacio entre 20 metros entre árboles urbanos, justamente para establecer esta parte, ¿no? O sea, 20 metros entre cada Preferentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas urbanas. Ahora, hay casos en los que tenemos un terreno, ¿no? Que tenemos árboles ya de años, ¿no? Y que nos heredaron a lo mejor compramos ese terreno, esa casa que tenía un árbol. Hay especies que seguramente sí son ya nativas, que no fueron introducidas, que ahí creció, ¿no? Llegó el pajarito, sembró la semilla, y germinó ahí. Entonces son especies que justamente están adaptadas a las condiciones de aquí de la región. Que no son, digamos, no van a tener esas dificultades. Y bueno, pues hay una normativa, ingeniero, que justo se encarga de poner, digamos, de guardar un orden. Hay hay reglamentos también municipales, ambientales. Cuéntenos acerca de la normativa que justo regula el buen arbolado urbano. Así es. Bueno, como todo en la sociedad está regulado, y en el ambiente también hay una regulación, ¿no? Pero antes de pasar a esta parte, me gustaría fortalecer lo que comentaba la ingeniera Arisaí. En el caso de términos forestales, ¿no? Hay una disciplina forestal que es la taxonomía urbana. ¿La qué? Taxonomía urbana, ¿no? Okay. La cual pues, es el estudio del arbolado, ¿no? Que en su conjunto con la urbanización, ¿no? Entonces esta disciplina pues, nos ayuda a definir pues, las características del árbol a plantar, la especie a plantar, el lugar a plantar, ¿no? Al momento y a futuro, ¿no? Ver las posibles consecuencias de, como decía la ingeniera, ¿no? Sobre la raíz, sobre la altura, la copa, ¿no? El posible daño a futuro, ¿no? Entonces, esta disciplina forestal, que es la taxonomía urbana, pues la debemos de ocupar, ¿no? Para el diseño de parques, de jardines, de bulevares, ¿no? Y demás áreas urbanas, ¿no? Oiga, aquí en Jalapa parece que hace años no se tomó en cuenta justo esto, porque pues muchos han señalado, ¿no? Que hace ya algunos años, por gusto, personas cercanas a las autoridades en turno en aquellos entonces, pues que de repente está bonito un tulipán africano y pues ponemos toda la avenida con tulipanes africanos, de repente llega la temporada de lluvia, viento, y la gente que camina, que incluso corre por este bulevar, pues tenemos que andar ahí sorteando para no resbalarnos. Sí. Y bueno, pues pasa en otras partes también de la ciudad, hablo de casos aquí de Jalapa, en los que finalmente son causas naturales del árbol. Quiere decir, el árbol, digamos, no es culpable de eso, ¿no? De una afectación que nos pueda generar una caída de ramas, etcétera, pero sobre todo las flores, que muchas veces no se cuidan esos aspectos. Exacto, ¿no? Y qué bueno que tocamos este punto del tulipán africano, ¿no? Bueno, en algunos lugares lo conocen como tulipán africano, ¿no? Este árbol muy bonito, ¿no? Flores una flor naranja. Una flor naranja muy bonita, ¿no? Le llaman la llama del bosque también, ¿no? Porque en ambiente natural se ve rojo todo el arbolito, ¿no? Bueno, este fue pues introducido en las banquetas, en las calles, ¿no? Muy bonito, en época de floración, pero precisamente tiene esta consecuencia, ¿no? Para la parte de transeúntes, cuando la flor cae, es tan resbalosa como la cáscara de plátano. Entonces, si uno pasa y no se da cuenta, se resbala, ¿no? Pero incluso tiene otras afectaciones, tiene afectaciones para la fauna, en este caso para las abejas, ¿no? Las abejas pues son atraídas por el néctar de esta flor, pero este néctar es tóxico para ellas, para las abejas meliponas, abejas sin aguijón o cualquier tipo de abeja, es tóxico para ellas. Este árbol es polinizado principalmente por murciélagos, ¿no? Entonces las abejas pues son atraídas y sufren las consecuencias también, ¿no? Se intoxican y pues mueren las abejitas, ¿no? También. Entonces, el no hacer un estudio correcto, ¿no? De todas estas consideraciones técnicas, ambientales y demás, ¿no? Pues nos trae este tipo de situaciones. Muy bien, bueno, pues es un tema que da para mucho más y bueno, pues así es que quédense con nosotros, ¿les parece? Si seguimos platicando más adelante, tenemos mucho más de este tema. Mientras tanto, nos vamos a dejar con la siguiente cápsula que tiene que ver justo con los árboles abuelos, los ahuehuetes. En la tierra del calor y la lluvia,
donde la historia de México se funde con la naturaleza, se alza un guardián milenario, el ahuehuete, el viejo del agua. Un árbol que ha sido testigo silencioso de civilizaciones, un símbolo de fortaleza y raíces profundas. Y en Veracruz, este patrimonio vivo teje una ruta única, un sendero de memoria verde conocido como el Corredor de los Ahuehuetes. Imagina un camino donde gigantes se yerguen a orillas del río. No son simples árboles, son cronistas de piedra y corteza. Este corredor, un proyecto de conservación y orgullo regional, protege a estos ancianos del reino vegetal. Aquí, cada tronco retorcido cuenta una historia. Cada raíz que se hunde en la tierra es un viaje al pasado. Son la memoria viviente de nuestra historia. Y en su presencia, el tiempo se detiene para admirar su belleza escultórica. Sus troncos, macizos y con formas caprichosas que narran siglos de crecimiento, se elevan hacia el cielo para sostener una bóveda de follaje que danza con la luz. En otoño, su verde se transforma en una paleta de cobrizos y dorados, creando un espectáculo visual de serena y majestuosa belleza que inspira reverencia y asombro. Pero su importancia va más allá de la belleza. Estos ahuehuetes son ingenieros de vida. Sus raíces fortalecen las riberas de los ríos, previniendo la erosión. Su fronda es un hogar para aves, murciélagos e incontables especies. Son filtros naturales que purifican el agua y regulan el clima. Un ecosistema completo depende de la sombra de estos venerables viejos del agua. Sin embargo, su respiración se ve amenazada. La contaminación, la urbanización y la sed de nuestras ciudades ponen en riesgo este legado. El Corredor de los Ahuehuetes es más que una atracción, es un llamado, un recordatorio de que proteger estos monumentos naturales es proteger nuestra propia historia, nuestra agua y nuestro futuro. Cuidarlos es honrar la vida misma. Qué bonito es hablar de árboles y qué bonito es también saber cómo cuidarlos, cómo mantenerlos y cómo transmitir toda esta información a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, a todos los que en el lugar que vivamos para que se sigan manteniendo. Oiga, este fin de semana, para ser exactos, en Acajete, Veracruz, estará de manteles largos y lo espera para su Carnaval 2026 lleno de alegría y algarabía. Se llevará a cabo el domingo 5 de abril a partir de las 10 de la mañana. Habrá 2 desfiles y diferentes actividades recreativas para los visitantes y como la comida no puede faltar, habrá un corredor gastronómico, así como el tradicional palo encebado, concursos y para cerrar con broche de oro se llevará a cabo el gran baile de carnaval. Así es que Acajete los espera este próximo domingo desde muy temprano para su carnaval. Y hablando de otras cosas también, vamos a redes sociales. Lo que usted nos ha mandado ha participado con sus fotos, con sus videos o con sus audios. El día de ayer hubo una lluvia atípica, dicen los que saben, que aquí en Jalapa pues de repente inundó algunas zonas y después de la lluvia vino la calma como debe ser. Y David Domínguez nos manda fotos del arco iris en una de las partes en Jalapa, Veracruz. Es que llovió tanto, estas lluvias atípicas, que pues de repente se ve otra vez el sol, el arco iris, y es lo que le mostramos en esta foto. Y también Carmen de Tlapacoyan, Carmen siempre antojándonos con sus productos, ahora nos manda la maracuyá que está pues acabando de brotar de todo lo que es la semilla, y bueno, eso es muy importante, muy interesante. Siga participando con nosotros, mándenos estas fotografías, estos videos, porque queremos compartirlo, queremos presumirle a toda la gran familia agropecuaria que tenemos muchas cosas que mostrar. Así es que también tenemos que mostrarle una pausa promocional, vamos a ella y regresamos con más. Estás en Veracruz Agropecuario. Estás en el corazón de Veracruz.
Muchas gracias. Estamos de regreso en Veracruz Agropecuario. Si usted acaba de sintonizarnos a través de TV Más o del 107.7 de FM, que por cierto, nuestros compañeros y compañeras de Radio Más, insistimos, están celebrando 26 años de estar al aire, pues le recordamos que el tema que tenemos el día de hoy, que estamos abordando, son los árboles de manera general, las correctas intervenciones, los servicios ambientales. Así es que quédese con nosotros porque está bastante interesante el programa. Tenemos saludos, ya se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen buenas noches, saludos de Mecacalco, Veracruz. Dicen que es un bonito programa. Todos los días veo su bonito programa. De ello nos escribe Miguel Carlos Aquino. Pues muchas gracias por este comentario. Y bueno, pues también a propósito de los festejos y de todas las celebraciones que tienen nuestros compañeros. Hoy también hay un compañero muy especial para nosotros, nuestro querido Osvaldo Jiménez Tacuba, mejor conocido para todos como Tacuba, quien también está celebrando este 1 de abril 33 años nada más y nada menos de pertenecer pues a la familia de Radio Televisión de Veracruz. Un abrazo, mi querido Tacuba, que está justo allá en el audio, en la cabina, por ahí nos está escuchando. Que la sigas pues también pues celebrando y pasando bastante bien aquí en tu casa Radio Televisión de Veracruz. Y bueno, pues un gran compañero de verdad, como muchos compañeros también de aquí de TV Más. Así es que, pues bueno, sin más, nos vamos a dejar con la siguiente cápsula. Ahora vamos a hablar del trepado de árboles. Adelante. Para que la experiencia de trepar en los árboles siga siendo gratificante y no represente un riesgo, es fundamental adoptar una cultura de seguridad. Trepar de manera segura es un acto de respeto hacia uno mismo, hacia el árbol y hacia quienes le rodean. Especialistas en cuidado de árboles recomiendan primero la inspección del árbol. Nunca deben trepar en un árbol seco, con ramas quebradizas, podrido o con signos de plagas. Deben buscar árboles sanos y robustos. Utilizar el mejor equipo. Use calzado antiderrapante. Nunca lo haga en chanclas o zapatos inadecuados. En cuanto a la ropa, utilice prendas cómodas que le permitan moverse con libertad y puedan protegerse de raspones leves. El casco es importantísimo. Sobre todo en escalada de árboles muy altos, el casco puede prevenir lesiones graves en caso de una caída o del roce con otras ramas. Guantes especiales para proteger las manos de astillas y rozaduras. Especialistas trepadores establecen la regla de oro. Siempre se debe tener 3 extremidades apoyadas en el árbol, 2 manos y un pie o 2 pies y una mano. Moverse lenta y deliberadamente, asegurando cada agarre y cada paso antes de soltar al anterior. Sea prudente, respete al árbol. No dañe las ramas, no corte los tallos de la corteza, ya que esto llevará a enfermarse el árbol y posiblemente a morir. Siempre tenga a la mano formas de comunicarse con los equipos de rescate y de seguridad de su localidad. En México, el 911 es de vital importancia. Ahora sí, con toda esta información, ¿está usted listo para treparse a los árboles? El trepado de árboles, cuando uno es niño, que somos de hule, nos podemos caer, nos podemos subir y no pasa nada. Pero cuando ya empezamos a crecer y para respetar cada una de estas las especies de árboles, siempre es importante tener el equipo y tener la asesoría. Oiga, estamos platicando acerca de qué tan importante es la preservación de los árboles en la zona urbana. Y cabe destacar que nuestro invitado mencionó la taxonomía urbana, que es una disciplina forestal dedicada a la planeación, estudio, gestión y conservación de árboles y la vegetación asociada y en la periferia de las ciudades. Ahora, esto es importante también destacar porque no puede usted cortar los árboles donde usted quiera. Ya nuestros invitados le van a dar más detalles, pero sí le digo que hay un marco legal, hay un marco jurídico municipal y hay una obligación y derecho también de asunto municipal. Por eso póngale mucha atención a lo que en la segunda parte de la entrevista que tenemos a continuación. Y le recuerdo que durante estos días de Semana Santa nosotros seguimos trabajando. Si usted nos quiere mandar sus fotos, videos o audios, los vamos a recibir con mucho gusto.
Por cierto, saludo a todos nuestros compañeros de Radio Más, Peter que está en el máster ahorita y a Ale Mota como la parte de la directora, la subdirectora de Radio Más, y a todo el equipo de compañeros, locutores, operadores, guionistas, productores, etcétera, etcétera, etcétera. A todos un abrazo y una felicitación grande porque Veracruz Agropecuario también es parte de Radio Más. Así es que con esto mismo vamos a continuar con el programa. Regresamos a la sala con Héctor y con nuestros invitados. Pues estamos de regreso justo con nuestros invitados. Ellas son la ingeniera Arisaí Ortega Mata y el ingeniero Misael Domínguez. Y bueno, ellos son ingenieros forestales y seguimos platicando acerca del correcto manejo, ¿no?, de los árboles urbanos. Ya nos comentaban qué características tienen y justo nos quedamos en una parte esencial que es la normatividad, la reglamentación. Hay reglamentos municipales, hay normas que regulan justo el cuidado, el manejo de los árboles para un bienestar común de las especies, por supuesto, forestales, pero también de nosotros, los habitantes de los municipios, dentro de los municipios. Cuéntanos un poquito, de favor, sobre las reglamentaciones, la normatividad. Sí, bueno, comentábamos, ¿no? Como todo en la sociedad está regulado, ¿no? En la parte forestal, pues también es parte de la reglamentación. El manejo, el aprovechamiento del arbolado, urbano, ¿no?, también entra dentro de la regulación. En el caso de nivel estatal, ¿no?, hay una ley, que es la Ley 555, que es de desarrollo forestal del estado de Veracruz, la cual da los lineamientos para el aprovechamiento, en este caso, del arbolado, ¿no? Es para, no propiamente para el manejo, pero sí para el aprovechamiento. Es decir, si un propietario, yo, quisiera aprovechar un árbol, no porque está en riesgo, esa es otra situación, ¿no?, pero porque es un arbolito que está ahí en mi propiedad y lo quisiera aprovechar, bueno, hay instancias, ¿no? Es la Ley 555 que mencionaba, ¿no?, la cual me dice cuáles son los pasos a seguir para poder hacer ese aprovechamiento, ¿no?, con fines domésticos, ¿no? Lo primero que hay que especificar es que tiene que ser con fines domésticos, es decir, lo aprovecho y esa madera, las ramas, la leña, ¿no?, se queda en mi propiedad, se queda dentro de mi propiedad. Si esa madera, la leña o las ramas, las quisiera yo vender, ¿no?, bueno, ahí ya es otra autorización, que también ya está regulada también a nivel estatal y aplica para los 212 municipios del estado de Veracruz, ¿no?, esta ley, la Ley 555, para el aprovechamiento de árboles, tanto para uso doméstico como para fines comerciales, digamos, maderables. ¿no? Ahí está muy importante tener en cuenta y conocer las diferentes leyes, reglamentos, para también mantenernos justo en el margen, ¿no?, en el orden. Como toda sociedad, nos regulamos por ellos. Y, ingeniera, el tema de la intervención de los árboles. Mucho también sabemos que en épocas de norte, sobre todo, de repente hay riesgo, que las ramas pueden caer. Muchos árboles están también, además de en los jardines o en las banquetas cerca de las casas, en otros entornos, por ejemplo, las escuelas, ¿no?, jardines de niños, primarias, secundarias, etcétera, que pueden representar un riesgo si no son intervenidos. Pero para ello también hay reglamentación que tomar en cuenta. Sí, son dos aspectos. La parte doméstica. ¿Qué hago si tengo un árbol en mi propiedad? Sí, pero necesito a lo mejor quitarlo porque voy a construir, voy a ampliar mi construcción. ¿Sí? Necesito un dictamen técnico. Entonces, ahí sí, la ley faculta a los ayuntamientos para poder hacer legislar, digamos, reglamentar el manejo de esos recursos de uso doméstico. Es decir, aunque esté en mi propiedad, no lo puedo talar. O sea, ¿sí? no está tengo que dentro de hacer la todo. ley. Sí. Tengo que hacer entonces todo un trámite. ¿Qué procede? Aquí la ley faculta a los ayuntamientos, a los 212 municipios, para que ellos a su vez puedan, el propietario va a la Dirección de Fomento Agropecuario en este momento y
dice, bueno, ¿sabes qué? Son mi situación, llevo todos los documentos que garantizan que soy dueño, propietario de ese terreno y necesito quitar esto porque Justificarlo, voy a justificar la causa que voy a hacer, pero no puedo movilizar la madera de ese árbol. Mire. Eso es importante, ¿sí? Oiga, y sobre todo también porque necesitamos justo herramientas. Ahí vemos en pantalla, quien nos escucha por lo demás, estamos viendo imágenes de la intervención de un árbol. Se utilizan motosierras, ya alguna vez nos explicaron que también hay diferentes tipos de motosierra, cuerdas también, equipo pues, y sobre todo las distancias, unos cálculos, ¿no? Para que justo pues no provoquemos un daño mayor, si cae todo el árbol, todo el cuerpo del árbol con las ramas o el mismo tronco, puede causar daños, ¿no? Ajá, bien, en las imágenes que estábamos viendo, ahí es en una escuela. Generalmente tenemos diferentes situaciones. Hay árboles que ya cumplieron todo su ciclo, ya están muertos prácticamente, ya no están generando un servicio ambiental. Aunque se vean firmes. Se murieron, fueron plagados, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esas imágenes es una escuela en la ciudad de Perote. Ajá. Y nos llaman al tecnológico para hacer un dictamen técnico. Saben que tenemos esos árboles y con el aire puede generar un problema de seguridad de los alumnos. Entonces, se hace un dictamen técnico y también se da parte al municipio. En este caso, el ayuntamiento debe saber que se va a derribar esa madera, esos árboles. Pero, y ahí estábamos viendo, bueno, los alumnos están haciendo algunas labores desde cuáles son el manejo de protección, el equipo de protección que deben utilizarse, las herramientas y el distanciamiento, la forma del derribo direccional. Justamente tenemos que tener un área limpia, que no haya personas alrededor, para evitar accidentes. Pero eso tenemos que hacerlo justo en este caso, que son árboles que ya están muertos o plagados o que están generando a lo mejor con los aires, se puede caer. Entonces damos aviso al ayuntamiento y nosotros con un dictamen técnico procedemos a quitar ese tipo de árboles, ya sean vivos o muertos, pero sí con un dictamen técnico y dando pauta al ayuntamiento, dando aviso. Claro. Y ya el ayuntamiento, en este caso, eso es para escuelas, generalmente ellos no cobran, para escuelas o áreas así sociales. Regresamos al terreno, a mi terreno. A la propiedad privada. Sí, a la propiedad privada. Ok, está a lo mejor el árbol levantando las raíces en mi propiedad o tengo un problema con un árbol que está vivo, pero que me está haciendo un daño. Sí. Igual, damos parte al ayuntamiento, hay un dictamen técnico, ahí sí tienen que pagar. En UMAS es la unidad de manejo de los recursos, la cual se maneja para le dicen cuántos recursos tienes que dar al ayuntamiento, pagar para que te den el permiso de movilizar hasta 2 árboles en una propiedad. Insisto, pero no podemos moverlo, solamente es quitar y justificar la causa de esa tala, de ese derribo o poda. Y otra cosa importante, también tenemos que dar aviso si es que nos autoriza el ayuntamiento a los vecinos, porque si no se convierte en un problema social, ¿no? Oye, está talando, aunque a lo mejor la persona hizo toda la parte ahora legal. Te funan ahí en redes sociales también. Sí, y puede ser un tema de verdad bastante complicado en redes sociales. Y mejor hacer la parte de la parte. Y sobre todo también porque el ayuntamiento cuenta con personal capacitado, ¿no? De las diferentes direcciones. Vamos a hablar de la Dirección de Medio Ambiente, Dirección Municipal de Protección Civil, quizás. Sí, también son las que intervienen. Personal capacitado con herramienta idónea, insisto, para tener una correcta intervención. Muy interesante, porque fíjense que pues muchas veces incluso la misma intervención que realizan las autoridades municipales, en este caso, ¿no? Diferentes ciudades ha pasado, que generan vemos que están, pues es que era un árbol emblemático, ¿no? Vamos a hablar de una zona, un área verde, en cualquier zona o parte de la ciudad, y de repente puede generar ya un conflicto hasta social también, ¿no? Personas que defienden justo estas causas ambientales, y muy bien y muy válido, pero que pues muchas veces se llega a desconocer el contexto y se piensa que se está haciendo hasta de manera criminal, ¿no? Estás matando un árbol y se puede generar allí también un conflicto. Sin embargo, puede estar justificado bajo la intervención. E insisto, muchas veces podemos ver un árbol, ¿no? de
pues que está prácticamente ahí firme, pero es impresionante. Hoy veíamos con este estudio sónico cómo pues tenía hormigas, la madera ya estaba podrida, ya era pues, un árbol aparentemente con gran vida, ¿no? Es decir, si no se toman en cuenta, puede generar diversos problemas también la intervención que podría estar justificada, ¿no? Así es, ¿no? Como lo mencionaba la ingeniera ahí, se tiene que hacer un dictamen, ¿no? En este caso, el personal más cercano al lugar, digamos, ¿no? Pues es Protección Civil, las oficinas de fomento agropecuario, fomento forestal, las direcciones de ecología y medio ambiente de los diferentes ayuntamientos, ¿no? Son los que pues hacen este dictamen, ¿no? Un dictamen técnico, social, y justifican la situación del árbol y las acciones a emprender, ¿no? Claro. Algo importante también que hay que mencionar es que hay árboles, ¿no?, que se encuentran regulados o se encuentran en una categoría de riesgo, de acuerdo, en este caso, a la norma 059. Una especie que está en son riesgo. especies pues endémicas, o que son Sí. especies en riesgo, o son importancia cultural y demás, ¿no? Entonces, en estos casos sí, pues es un poco difícil, por no decir que no se bajaba, no se permite, ¿no?, su derribo, su aprovechamiento, su poda, ¿no?, por las características del árbol, ¿no? Pero sí tiene que ser personal pues calificado, Muy bien. ¿no?, de las diferentes áreas, para poder dictaminar y precisamente evitar estas situaciones que se mencionan, ¿no?, de que se convierta algo de seguridad, ¿no?, por Protección Civil, se convierte en un problema social, ¿no? Y pues hemos visto lo que pasa, ¿no?, luego. Sí, los sobre problemas todo en sociales, temporadas. ambientales. Y hasta las multas que inclusive por Exacto. desconocimiento, sí, Puede hay llegar a gente que tener. paga multas, por ejemplo, en la Ciudad de México, va de los 108,000 a los 500,000 pesos por un mal manejo de árboles urbanos. Entonces, mejor estar informado, saber las instancias y los procesos adecuados, ¿verdad?, para justamente evitar esto, ¿no? Claro, y cabe mencionar también que, bueno, pues estas pues multas, sanciones, reglamentos se hacen pues para el propio cuidado de los árboles. Totalmente. Porque pues representan, pues, tienen un gran valor, ¿no? Muchos servicios ambientales. La sombra, ¿les parece si hablamos ahora de lo que nos proveen los árboles y por ello es importante tener en cuenta la intervención y el cuidado? Pues tenemos servicios ambientales desde la sombra para estas temporadas. Justo mitigan los efectos del cambio climático. Son hogar para diferentes especies de árboles, insectos, polinizadores, fauna también silvestre, mamíferos. En fin, son de gran vitalidad para todos. Muchos nos proveen también los árboles frutales, por ejemplo. En la ganadería, recientemente también con amigos del Rancho Clarín platicamos aquí, programas recientes, acerca de lo importante que es tener árboles en la ganadería también para mitigar los efectos de la sequía. En fin, son muchas bondades que nos dan los árboles. Así es, ¿no? Los famosos, bueno, no famosos, pero no le tomamos la importancia a los servicios ecosistémicos, ¿no? Que son todos estos servicios que los árboles, ¿no?, en este caso de las zonas urbanas, ¿no?, y las que están de manera silvestre en los bosques, en las selvas y demás, pues nos proveen, ¿no? En el caso de las ciudades, pues nos proveen de sombra, nos proveen de captura de Dióxido de carbono. de dióxido de carbono, de contaminantes, Sí. ¿no? Nos proveen de oxígeno, de sombra, ¿no?, de alimento, algunos son frutales, ¿no?, belleza escénica, de refugio para aves, ¿no? Entonces, pues son varios los servicios que nos proveen los árboles, ¿no?, que desafortunadamente pues a veces no los vemos, ¿no?, o no les damos la importancia que merecen, ¿no? Por supuesto, y esto pues, nos hace ser más conscientes, ingeniero, porque también los árboles padecen las consecuencias del cambio climático. Veíamos, por ejemplo, plagas que de repente sí. llegan más, hay más periodos, cuando se prolonga la sequía, las altas temperaturas, se empieza también a deteriorar la madera de los árboles y, en fin, es una cadena en la que estamos todos, los seres vivos. Totalmente. Yo creo que siempre hemos dicho los recursos forestales no son no son museos que se tienen que nada más, se tienen que aprovechar los recursos, claro que sí, pero tenemos que tener áreas de conservación, áreas que sean proveedoras del servicio ambiental que todos vamos a necesitar. Entonces, pues ojalá que inclusive toda la sociedad pueda estar consciente, ¿no?, de la importancia de estos recursos. Muy bien, ustedes como ingenieros forestales que pues se dedican justo
a los estudios académicos, investigación, trabajo de campo, concientización, difusión. Vaya, su vida con los árboles, con la madera, está ligada ya desde que escogieron esta carrera, prácticamente va a ser toda su vida, ¿no? Así es, ¿no? Pues en la parte académica, digo, nos dedicamos a formar estudiantes, formar Exacto. profesionistas, ¿no? Y pues les inculcamos pues, la parte legal, la parte técnica, ¿no? Pero también la parte del amor hacia la naturaleza, ¿no? Hacia la conservación, la protección, la restauración, pero también al aprovechamiento, ¿no? Como dice la ingeniera Isaí, los recursos se deben de aprovechar de manera sustentable. Claro, es posible eso. Ingeniero, un mensaje con el que cerremos esta charla. Pues más que nada, justo, ¿no? Hay que conocer. Quien desconoce tampoco es, no se exime de las responsabilidades. Entonces, si quieres hacer un aprovechamiento en tu terreno, dar aviso a las autoridades previamente para que no tengamos que caer en multas o sanciones por desconocer justamente los reglamentos, ¿no? Eso es principalmente. Así es, ¿no? Como dice la ingeniera Isaí, pues el desconocimiento de la ley pues no nos exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces hay que echarle una leidita por ahí, o si tenemos alguna duda como propietarios, como directores de instituciones y demás, pues acudir a las instancias correspondientes, ¿no? Por supuesto. A los ayuntamientos o a las secretarías, en este caso aquí en la ciudad de Jalapa, ¿no? Ari, muchas gracias. Ingeniero, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un Esperamos y seguro nos volveremos a ver en otro Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. Es momento de irnos del otro lado del estudio. Está Alejandro ya listo con datos interesantes. Adelante, Ale. Gracias, Héctor. Fíjate que en Veracruz la protección al medio ambiente es una prioridad y la tala o poda de árboles sin el permiso correspondiente puede tener consecuencias legales, como ya lo platicaron nuestros invitados. Fíjense que dentro de las leyes, del marco de la ley que habla de protección, de conservación y fomento de arbolado y áreas verdes urbanas para el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, se hizo esta ley en el 31 de julio del 2018 en el Congreso del Estado y se publicó en la Gaceta Oficial el 29 de noviembre de ese mismo año del 2018. Es muy importante conocer qué es lo que en cada uno de nuestros municipios hay. Sé que hay municipios donde no hay un área designada como tal para parques y jardines, pero si usted la tiene o en su municipio lo tiene, acérquese con ellos y pídale toda la información. Dígale que aquí en Veracruz Agropecuario escuchó esta información del contexto legal para que usted pueda hacer este tipo de maniobras, ya sea en casa o en lo que es el lugar donde usted vive. Por último, rápidamente le digo, saludamos a Miguel Carlos Aquino. En el próximo programa que podamos le estaremos platicando de la elaboración de piloncillos. Nos va a mandar un video que le vamos a presumir. Vamos con Héctor a la sala para terminar el programa. Pues ojalá haya sido de su agrado este programa dedicado al manejo y mantenimiento forestal. Recuerde que tanto las entrevistas como las diferentes cápsulas que preparó la producción en estos contenidos, usted las puede ver nuevamente a través de nuestro Facebook, entre a Veracruz Agropecuario, y por supuesto le invitamos también a que las comparta. Es momento de despedirnos, sin embargo, pues sabe que tiene una cita con nosotros mañana y hasta el viernes, y los sábados también con los resúmenes de Veracruz Agropecuario. Disfrute estos días de Semana Santa, los platillos, la convivencia familiar y los tiempos de reflexión también. Que tenga bonita noche, muchas gracias.